En el medio oeste de Norteamérica se encuentra Raccoon City, cerca la isla Rockford, y Sheena, una isla que sería la futura segunda Raccoon City. Estas dos últimas localizaciones tendrán relevancia en el futuro. Centremos por ahora nuestras miradas en la corporación Umbrella, un gigante farmacéutico, dedicado también al ámbito tecnológico y armamentístico. De cara al público, mantienen esa imagen, aunque sus fundadores se mantienen en secreto. Años atrás, Oswald E. Spencer, en uno de sus muchos viajes, encontró en África una planta empleada por los nativos, de la que extrajo lo que llamaría el virus progenitor. En un futuro veremos más en profundidad sobre este viaje. Así, se juntó con dos compañeros, James Marcus y Edward Ashford, para crear la corporación Umbrella en el año 1968. Spencer como presidente y Marcus y Ashford como investigadores científicos. La simbología de Umbrella también proviene de un tema a tratar en el futuro. Un año desde la creación de Umbrella, Spencer contrató al arquitecto George Trevor para construir una mansión en las montañas Sarkley, cerca de Raccoon. La mansión realmente era un complejo lugar laberíntico de pruebas que oculta en su sótano un laboratorio de investigación secreto. Lamentablemente, el arquitecto fue encerrado aquí para morir por inanición o por las trampas que contenía la mansión, pues solo él y Spencer conocían los secretos de la mansión, y una lápida le esperaba con su nombre oculta. Su esposa Jessica y su hija Lisa Trevor fueron conejillos de indias del virus progenitor. A Jessica le fue inoculado el tipo A y Lisa con el tipo B. La primera falleció al poco tiempo, pero Lisa lo asimiló, obtuvo más fuerza y una gran invulnerabilidad, pero su cuerpo y mente quedaron desfigurados. Jessica intentó escapar de la mansión dejando una nota atrás para su hija, pero los efectos del virus se lo impidieron. Perdió facultades mentales y cuando su hija la vio, pensó que no era más que una farsante con la cara de su madre. Le arrancó la piel de la cara y se la cosió sobre la suya. Viajemos pues al 23 de julio del año 1998. El equipo especial STARS de las fuerzas de policía de Raccoon City reciben la orden de investigar esta mansión en las montañas Sarkley. Primero, parte el equipo Bravo, pero un problema en el motor les obliga a realizar un aterrizaje de emergencia. Los miembros del equipo más relevantes son Enrico Marini, líder de la misión, y Rebecca Chambers, experta médica. Luego tenemos a Richard, Forrest, Kenneth y Edward Dewey. Todos se separan esperando encontrar la mansión, pero lo que se encuentran es un furgón policial y agentes muertos. El exteniente y condenado Billy Cohen se ha escapado. La nueva prioridad del equipo es ahora dar con él. La agente Rebecca Chambers termina por encontrarse un tren recientemente abandonado de Umbrella, el Ecliptic Express, un medio de transporte para los trabajadores y material, con dirección al centro de formación y los laboratorios, pero hace 2 horas fue atacado por unas extrañas sanguijuelas y sus pasajeros permanecen muertos en sus respectivos asientos, hasta que oyen los pasos de la agente, que todos vuelven a la vida como muertos vivientes. No queda nadie con vida en el tren, salvo por un pasajero que también subió antes o después, el fugitivo Billy Cohen, que decide cooperar con Rebecca para escapar del tren infestado. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. En cierto momento comienza a moverse de nuevo. El equipo Delta de las Fuerzas de Seguridad de Umbrella, USS, han llegado para comprobar la situación del tren, pero rápidamente son eliminados por las sanguijuelas, y para cuando Rebecca y Billy consiguen activar los frenos, han descarrilado en el túnel bajo el centro de formación de Umbrella. La entrada al centro de formación está decorada con un enorme cuadro de James Marcus, uno de los 3 fundadores de Umbrella, creador del virus T-Tyrant. Al combinar el virus progenitor con ADN de sanguijuelas, hace 10 años murió, o más bien fue asesinado por las fuerzas de seguridad junto a los jóvenes miembros Albert Wesker y William Birkin, por orden de Spencer, ante el recelo que sentía hacia sus progresos. A diferencia de sus compañeros, Marcus se dedicó exclusivamente a la experimentación con el virus progenitor. Spencer lo quería como director, pero solo le interesaban sus instalaciones, y sus lentos avances le llevaron a probar también con sus empleados. No solo terminó creando a estos no muertos, también desarrolló otras armas biológicas, aunque descontroladas e ineficaces para la venta. Insectos, ranas, monos y algún tipo de anfibio, todos máquinas de matar. Algo que Rebecca y Billy no tardan en descubrir mientras escapan del centro. Marcus volvió a la vida tiempo después de ser asesinado por sus alumnos. Una sanguijuela reina entró en su cadáver y lo devolvió a la vida más joven, y para vengarse, quiere acabar con sus viejos alumnos y Umbrella.
Para ello, liberó su virus T en la mansión Spencer y el centro de formación, que ha comenzado a extenderse por la ciudad de Raccoon poco a poco. Consiguen llegar hasta el laboratorio a tiros con las armas biológicas, unas más peligrosas que otras debido a su tamaño, como una escalopendra gigante, un murciélago gigante y el arma final que da nombre al virus, un Tyrant. Tras su primera batalla con esta criatura, un mono, o Eliminator, como los llama, lanza a Billy por la barandilla hasta las alcantarillas, donde se encuentran los restos de experimentos humanos de Marcus. A estas alturas han tenido tiempo de volverse más cercanos. Billy le cuenta la razón de su condena injusta. En el 97, su unidad destinada en África recibió la orden de acabar con una base enemiga, pero no era más que una aldea inocente. Todos sus compañeros habían caído, y solo quedaban 4, y aún así, masacraron a esa gente. Billy tuvo que detenerlos. De nuevo juntos, salen por la planta de residuos, pero Marcus, transformado en una horrible criatura, les corta el paso. Su debilidad a la luz solar les permite acabar con él, y ver cómo la instalación explota por el sistema de autodestrucción activado por Marcus. Rebecca le quita a Billy su chapa de identificación, y así informar de su fallecimiento, para que intente rehacer su vida. Thank you, Rebecca. Entre los miembros del equipo Bravo de STARS, solo encontró a Edward en el tren, mordido por los Cerberus, y al capitán Enrico, que abandona el lugar para dirigirse a la mansión, ignorando la orden de dejar al fugitivo Billy Cohen. Al perder el contacto con el equipo Bravo, el equipo Alpha de STARS se dirige a las montañas Arklay en su rescate para terminar encontrándose la misma pesadilla que el equipo Bravo. Una manada de Cerberus campa a sus anchas por los alrededores y los supervivientes del equipo Alpha corren a refugiarse a la mansión. Joseph Frost es el único que fallece por el ataque de los perros. Solo llegaron el capitán Albert Wesker, Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Barton y el piloto Brad Vickers, aunque este técnicamente no entra, pero se queda sobrevolando la zona. Con el virus T liberado por Marcus, los infectados campan por toda la mansión diseñada por George Trevor, una sorpresa desagradable para los miembros de STARS, que se han separado para investigar este laberíntico constructo. En su interior se encuentran los restantes miembros del equipo Bravo. Kenneth, el primero en ser devorado, gracias a la cámara de su hombro puede observarse cómo fue su encuentro con el primer zombie. Forrest, devorado por cuervos en la terraza este de la mansión, y más tarde Enrico es disparado por un traidor entre los miembros de STARS. Chris, o Jill, se encontrarán con Richard en la segunda planta de la mansión envenenado por Jaun, una gran serpiente, otra arma biológica. Con la ayuda de Rebecca, que ha conseguido adentrarse también en la mansión, curará su envenenamiento, aunque más tarde será devorado por uno de los enormes tiburones del acuario. Cerca de la mansión está la cabaña del bosque, que conecta con un nivel subterráneo, donde ahora vive la inestable Lisa Trevor, esperando reunirse con su madre, y la casa de invitados, con Barry y Wesker en su interior. Barry dice hablar solo en una habitación de su familia. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Y Wesker dice ver raro a Barry. Barry, he sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. Bajo la casa de invitados está el acuario, con un enorme tiburón llamado Neptune, que devora a Richard, y en un gran salón de la casa de invitados otro experimento, la planta 42, ambos pruebas del virus T. De vuelta a la mansión, bajo la gran escalera central, se halla, alrededor de un foso, el ataúd con los restos de Jessica Trevor ya consumidos. Al abrirlo, con la ayuda de Barry con Jill, o Wesker con Chris, Lisa los cogerá y se lanzará al vacío, reunida con su madre de nuevo. Tras el foso, se halla una fuente con un acceso secreto al laboratorio encargado por Spencer en su día. Aquí hay información acerca de las armas bioorgánicas llamadas Bow, como todas aquellas contra las que han luchado sin contar a los científicos infectados. Un fax que informa de la llegada del equipo STARS, lo que significa que alguien externo sabe lo que ocurría, y otro sobre el plan de atraerlos a la finca y liberar las armas bioorgánicas y desmantelar el laboratorio. Se desconoce la veracidad de la información, pero otro de los ordenadores de un investigador, John Clemens, el supuesto heredero de la investigación de Birkin, deja atrás una nota para su amante, Ada, para exponer toda la información de los experimentos que realizaba Umbrella. No sabemos si esta Ada es nuestra Ada Wong. Aquí abajo también tenían presos a Chris o Jill,
Cuando activa la electricidad y se activan los sistemas de seguridad, pueden ser liberados y subir en el ascensor para llegar al helipuerto. Pero Jill será traicionada por Barry y Chris, junto a Rebecca, por Wesker. Albert Wesker forma parte del proyecto W de Oswald Spencer, pero llegaremos a él en su momento. Estudió para convertirse en miembro de Umbrella, y así fue. Entró bajo el mandato de James Marcus, junto a William Birkin, hasta que le cerraron el laboratorio y Spencer dio la orden de acabar con él. Trabajó un tiempo junto a su compañero Birkin con el virus T, y más tarde con el virus G descubierto por Birkin, pero se marchó del laboratorio para trabajar como doble agente en las Fuerzas Especiales STARS, como su capitán, Special Tactics and Rescue Service, Fuerzas Especiales y Servicio de Rescate, y así atrajo a sus hombres aquí para obtener pruebas de combate de las Bow, de no ser porque la más poderosa de ellas, el Tyrant, le atraviesa el pecho y los agentes tienen que enfrentarse a tan resistente criatura. Para entonces, el cadáver de Wesker ha desaparecido. Con una inyección de Birkin se las ha apañado para escapar con vida, y Barry... Resulta que Wesker tenía amenazadas a su familia. En el helipuerto, Brad Vickers vuelve a realizar una nueva pasada para recoger al grupo entero, pero el Tyrant aún vive, y Brad les arroja unos lanzacohetes para hacerlo añicos de una vez. El amanecer se muestra a través de las ventanas del helicóptero, y los 5 miembros de STARS que aún viven, Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers, Barry Barton y Brad Vickers, ponen rumbo de vuelta a Raccoon City.